Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Política con Carreño, nuestro programa. Y el programa de hoy, jueves 2 de noviembre. Será un programa, amigos, dedicado a Gabriel Boric. Hablaremos de su excelencia, ¿no? Ustedes saben que en una conferencia de prensa ayer el programa es hoy jueves, pero yo lo grabé el miércoles, entonces ayer martes me parece que fue, ¿no? La conferencia de prensa, en fin. No importa, en una conferencia él habló varias cosas respecto del proceso constituyente, respecto de la nueva Carta Constitucional, esta nueva Constitución, ¿verdad?, que ya está terminada y que será votada el 17, ¿no?, de diciembre. Y toda una incógnita, no sabemos si será a favor, será en contra, pero para varios de estos personajes da lo mismo porque ya lo han declarado, ¿no? Que da igual que sea a favor o en contra porque el proceso va a continuar. Es toda una chacota, ¿no? Otros amenazan como Quintana con un nuevo estallido, no un nuevo, uno peor que el estallido delincuencial de 2019, el octubrismo. Es decir, toda esta gente de verdad no tiene muchos principios ni valores respecto de lo que pueda o no pueda ser la democracia. En cuanto no haya un texto constitucional que sea lo más parecido al que se rechazó en septiembre del año pasado, esta gente no va a desistir. Pero todavía estamos en este proceso, por decirlo de alguna manera, puesto que falta algo más de un mes y medio para las elecciones de diciembre, el plebiscito de salida. Entonces, Gabriel Boric dijo un montón de cosas y yo voy a comenzar por una de las cosas, de las tantas que dijo, ¿no? Respecto de las mayorías circunstanciales. Él habló en estos términos, dijo, lo que hemos aprendido como sociedad es que justamente las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo no pueden ser solamente circunstanciales, dijo él, ¿no? Sino que tenemos que pensar más a largo plazo. Y desgraciadamente, eso no fue tomado en cuenta desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Todo esto respecto del proceso que culmina el 17 de diciembre. Ahora, sobre estas palabras de Boric se pueden decir miles de cosas. Hay muchos argumentos. Hay bastante comentario. Por ejemplo, yo no sé si como sociedad hemos aprendido alguna cosa, porque él parte diciendo que lo que hemos aprendido como sociedad es que justamente las mayorías, qué sé yo, en temas, etcétera. Yo no sé si hemos aprendido algo como sociedad. Tal vez sí. Tal vez después de 4 años de vandalismo, de actos delictivos, de delincuentes de la primera línea, sí la sociedad ha aprendido que no hay nada que justifique ese vandalismo. Es probable que en ese sentido se haya aprendido alguna cosa, porque lo concreto es que a la luz de la realidad que, como ya la llamo, siempre es odiosa, ¿verdad? Siempre la realidad es odiosa.
esta realidad de los hechos cotidianos nos muestra que parece que no hemos aprendido nada. Y peor aún, parece que el gobierno no ha aprendido nada, porque el gobierno forma parte de la sociedad y es quien dirige la sociedad. Pero parece que después de 4 años no ha aprendido nada. Y los hechos como que ahí están para demostrarlo, ¿verdad? Demostrarnos efectivamente que hemos aprendido re poco. Ahora, respecto de las mayorías circunstanciales, yo me gustaría recordarle a su excelencia que todas las mayorías lo son. Todas las mayorías son circunstanciales, pero también las minorías son circunstanciales. Porque ellas se levantan, ellas se yerguen por periodos de tiempo que pueden ser más o menos extensos. Sin duda. Y cada sector, evidentemente, espera que el suyo sea lo más extenso posible, sea lo más extendido posible en el tiempo. Entonces, las mayorías circunstanciales sí responden a factores que tienen que ver con la realidad donde se están desarrollando los acontecimientos políticos. Por ejemplo, nosotros, los chilenos, ahora esperamos que esta mayoría circunstancial que llegó al poder con Gabriel Boric, se vaya con Gabriel Boric y desaparezca por mucho tiempo. No es solamente mi opinión, es la opinión de 2/3 de la población chilena. Así que acá tenemos un ejemplo claro de cómo las mayorías circunstanciales pueden a poco andar, ¿verdad? Comenzar a fracasar, comenzar como estas pompas de jabón, ¿no? A desinflarse, a diluirse. Y eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Porque fíjense ustedes, amigos, debemos pensar más a largo plazo, como dice Boris. Y con esa mayoría circunstancial que usted, presidente, representa, pero que ya no es más, ya no es prácticamente, dejó de ser mayoría, curiosamente, desde el momento que llegó a la moneda. Fíjense la contradicción, o fíjense lo mal que lo han hecho. Porque efectivamente hubo una mayoría circunstancial conformada por un pueblo, como un pueblo obnubilado, como yo lo llamo, un pueblo que en algún momento sacó a relucir un barbarismo desconocido y destemplado. Bueno, llegó a la moneda con este pueblo. Pero a la primera prueba que sustentaría esta mayoría circunstancial en el tiempo, el señor Boric y compañía y su equipo y su gobierno comprobaron que no era tal esa mayoría y que respondía a una pura circunstancia, a un hecho vandálico. Porque fíjense que el texto constitucional, ese de la convención funesta, maldita, fue rechazada por una amplísima mayoría. Es decir, ¿qué pasó, presidente, con esa mayoría circunstancial? Pasó que usted llegó a la moneda y se desinfló. Se desinfló y hoy usted tiene el apoyo de 30% de la población, de acuerdo con todas las encuestas. 27, 28, 29, 30%, 31%.
la academia última le dio 33, pero 2/3 de la población lo reprueban. Reprueban su gobierno y lo reprueban a usted. ¿Se da cuenta? Y luego esta mayoría circunstancial ya completamente desarticulada fue nuevamente derrotada en la elección para consejeros. Ahora, la elección de mayo. Entonces ya ve, esto de las mayorías circunstanciales, de verdad, corresponden a instancias, a momentos. Y como dije, cada sector espera que ese momento sea lo más extenso posible en el tiempo. Y claro, hoy ya no es nada desde que llegó a la moneda. Entonces, esa mayoría circunstancial que usted representó y con la cual llegó a la moneda, desapareció. Desapareció, ya no tiene más mayoría. Entonces se da cuenta, señor Boric, que su gobierno es el mejor ejemplo de lo que yo le comento. Llegó al poder gracias a esa mayoría circunstancial, ¿verdad? Que por razones inextricables lo puso ahí. ¿Cierto? Pero hoy esa mayoría, fíjese usted, circunstancial se desinfló, como dije. Igual que las pompitas de jabón. Igual. ¿Y ahora qué pasa? Que los chilenos solo esperamos que el tiempo transcurra y se vaya pronto para su casa. Fíjese usted. Así es la cosa, güey. Por último, respecto de esto de las mayorías circunstanciales, les recuerdo que también en política nada es a largo plazo, presidente, nada, porque la realidad es mutable, pues. La realidad no es estática, y por lo tanto la política no puede permanecer estática, o si no viviríamos en la época de Solón, de Platón, de Aristóteles. Viviríamos bajo otro concepto de democracia. Nada es estático. La realidad es mutable y por lo tanto la política es mutable. Y lo que hoy puede ser una mayoría, a poco andar se convierte en una minoría, como es su caso. Claro, la realidad condiciona el quehacer político, sin duda, pues las prioridades se modifican, así de simple. Y usted, presidente Boric, es el mejor ejemplo. Fíjese, ayer el octubrismo, ¿no? Con el apoyo de ese pueblo que yo dije obnubilado, yo usé la expresión obnubilado, enceguecido, un pueblo bárbaro, destemplado, lo puso usted, señor Boric, en la moneda, con la promesa de que todo sería maravilloso. ¿Recuerdan? Sí, será un país maravilloso, donde todo el mundo va a ser feliz. Claro. 4 años después, ese mismo pueblo, sacudido ya de su barbarismo, ¿no? Como que reaccionó, ¿verdad? Solo espera que la pesadilla que usted representa termine pronto. Mire lo que son las cosas. Ahí tiene usted, pues. Ahí tiene usted sus mayorías circunstanciales, claro, claro. Pero, y para terminar sobre este tema de las mayorías circunstanciales, sean como sean los periodos, señor Boric, de estas mayorías circunstanciales, lo cierto es que algunas como la que usted representó en algún momento, solo provocan dolor, solo provocan desesperanza, solo provocan miseria, solo provocan engaño a la gente, que es lo que estamos viviendo hoy con usted y su régimen. ¿Y qué pasa? Que la única vez
que logran permanecer en el tiempo por largos periodos es mediante dictaduras violentas. Es la única forma que regímenes como el suyo tienen para permanecer por largos periodos en el poder. Como Cuba, 63 años, Nicaragua, 22, 23 años, Venezuela, que va para los 20 años, Corea del Norte, China. ¿Se da cuenta? Dictaduras que los comunistas y frente amplistas chilenos, esos los más extremistas, con Camila Vallejo a la cabeza, ¿no? Claro. Quieren imponer a toda costa en Chile. Es la única forma que esta mayoría circunstancial que lamentablemente lo puso a usted en el poder pueda permanecer en el poder. Pero en fin, ya ven amigos, como las palabras son mucho más de lo que se dicen en un determinado momento. Claro, porque el señor Boric dijo también otras cosas. Por ejemplo, él dice que está preocupado porque se cometieron errores semejantes a los que se cometieron en el proceso anterior. Entonces que no hubo un aprendizaje por parte de la derecha. En absoluto, dice. No fue integrado, dice él, el aprendizaje, como todos hubiésemos esperado. Y como han señalado diversos sectores de la vida política y de la vida social chilena. Yo le quiero decir al presidente sobre esto, que no podía él esperar, ni nadie de su sector podía esperar, que hubiese un consenso amplio, porque en ese consiste la democracia, ¿no? En el sentido que el que gana ve de qué manera busca ese consenso, sin renunciar a sus principios. Porque claro, ahora el oficialismo habla de que la oposición, representada básicamente por republicanos, y Chile Vamos, en algún sentido, no aprendieron de los errores que ellos cometieron, pero errores que nunca reconocieron, salvo ahora. Salvo ahora reconocen ciertos errores para justificar sus críticas al nuevo texto constitucional. Pero yo he escuchado, y ustedes también amigos han escuchado, comentarios de esta gente diciendo que esa constitución es la mejor. Esa que fue rechazada, claro, que es la mejor. Que no tiene punto de comparación con esta. Porque era una constitución que haría feliz a los chilenos y nosotros sabemos que no. Era una constitución que nos encaminaba a una dictadura totalitaria. Pero ya ven ustedes, una constitución que además no tuvo prácticamente ninguna participación de la oposición porque no la dejaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, habla de consenso Gabriel Boric. Aquí no hubo, dice, una respuesta ni de cerca a lo que podría llamarse un consenso, porque dice que se impuso esta mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior, dice, se impuso esa mayoría circunstancial. Bueno, yo ya le explicaba al presidente que estas mayorías circunstanciales son las que de una u otra forma determinan la marcha del proceso. El presidente Boric tiene que entender que republicanos no iba a consensuarlo todo con los comunistas ni frente amplistas. Porque entonces, ¿para qué están las elecciones? Y para qué hay un ganador y hay un perdedor. Pero por lo demás, en este proceso, que fue bien distinto del otro,
A mí no me gustó el proceso, ustedes lo saben, amigos. No me gustó porque nos fuimos convocados, nadie nos preguntó si queríamos o no un nuevo proceso. Pero una vez en marcha, hay que reconocer que este proceso fue, por lo menos, hecho con gente digna, con gente que tomó el proceso con mayor seriedad, con seriedad diría yo. No como la vez anterior, donde tuvimos de todo. Delincuentes, payasos, mentirosos, en fin, extremistas. Recuerden la lista del pueblo. Bueno, entonces, claro, hay diferencias notables entre la convención rechazada y los integrantes de esa convención y este Consejo Constitucional. Y acá la gente se reunía, había representantes de todos los partidos políticos, pero ¿qué querían los comunistas? Querían un consenso, pero ¿qué tipo de consenso? Querían que Republicanos y Chile Vamos le dijesen amén como la gente al cura en la iglesia a todo lo que ellos propusieran. No, pues, así no funcionan las mayorías. Pero hubo respeto por las minorías, respeto que no hubo en el proceso anterior, señor Boric. Proceso del cual usted fue el vocero. Vocería que le significó un fracaso rotundo. Así que bueno, eso del consenso era de esperar que no lo hubiera como ustedes lo esperaban. ¿Qué esperaban? Esperaban una hoja en blanco para que ustedes la llenasen a la pinta de ustedes y Republicanos y Chile Vamos la firmaran abajo. No, pues, señor Boric. No, pues, está bien, usted tiene un país inventado en el que usted y su cofradía viven, y viven felices. Viven viajando, usted parece el viajero errante, ¿no? ¿Cuántos viajes se ha pegado al exterior? Y hoy día parte con otro. De verdad yo perdí la cuenta las veces que ha salido del país en 1 año y 9 meses. No sé cuánto tiempo ha pasado fuera. Y sin que signifique nada de provecho para Chile. Ha llevado gente, la ha llevado a pasear. A China fue una tremenda delegación a pasear. Entonces, bueno, hasta Camila Vallejo ganó viaje, ¿no? Sin tener ni arte ni parte, pero en fin, solo por ser comunista. Y la vocera, claro. Bueno. Entonces, claro, hablemos las cosas derechamente, Gabriel Boric. Aquí no se trata de consensuar por consensuar. De ninguna manera. Se trata de que la mayoría intenta, por cierto y lógicamente, plasmar sus ideas de la mejor manera posible y dialogando con los otros. Dialogando en todo lo que se puede y aún más. Yo diría que el republicano se dio en muchas cosas que están haciendo peligrar justamente el voto a favor. En muchos aspectos. Que los convencionales pasados no se dieron en absoluto. Además dijeron, nosotros somos los dueños de la pelota. Y si les gusta bien, y si no, no. Y nosotros hacemos lo que queremos. Palabras de Stingo, de Atria, de Loncón. Les cito más, ¿no? Bueno, eso. Ahora, usted habló del antagonismo político. Quienes busquen antagonizar con el gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr, dice. A nosotros no nos interesa antagonizar con alguien sobre esto. De nuevo, yo creo que está equivocado. Porque todo acontecimiento político implica necesariamente en que hay una fuerza en un lado y una fuerza del otro lado. Hay un antagonismo político. Así que, por más que usted quiera dar un tono
distinto, sí hay un antagonismo político y sí el proceso se yergue como un antagonismo político entre el gobierno y las fuerzas opositoras, por más que usted lo diga que no, por más que usted diga que no, por más que lo niegue y lo rechace. Además, usted quedó claro con todas las críticas que le hizo al proceso que usted va a votar en contra. Pero como no tiene la fuerza y tal vez no tiene el valor en este caso para decir sí, yo voy a votar en contra, usted lo sugiere, pero ya queda en evidencia que sí lo va a votar en contra con todas las críticas que le ha hecho al proceso. Y me parece bien si aquí estamos en democracia todavía. Estamos en democracia todavía y usted tiene derecho a emitir su opinión. Y el oficialismo ya emitió su opinión, el Partido Comunista ya, su madrina Bachelet también. Es decir, está todo muy claro. El presidente de la democracia cristiana, ese cadáver llamado partido político también. Así que, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Usted su voto es en contra, pero da igual, en contra, a favor. Se refirió también a la pregunta que se le hizo sobre los cuatro generales, la Constitución, ¿verdad? Usted en marzo del año pasado dijo que la Constitución del 80 era la Constitución escrita por cuatro generales. Yo le quiero de nuevo, ¿ve? De nuevo, pucha, me dicen, pero ¿por qué eres tan anti-Boric? No soy anti-Boric. Es la realidad que es anti-Boric. Fíjese que Carbón, el presidente del Partido Comunista, en una entrevista en el Mercurio, ese diario que usted denuestra, ¿no? Ofende y se burla de él, presidente Boric. Carbona dijo que esa constitución ya no era más la constitución escrita por cuatro generales porque había tenido muchísimas modificaciones y que además era una constitución firmada por Lagos. Lleva la firma de Lagos el año 2005. ¿Se da cuenta? Y varios comunistas ya han dicho eso, que no es la constitución de los cuatro generales. Entonces no es que yo sea amigo antiboricista, que sí lo soy, sino que la realidad es odiosa, como yo digo. Y le refrieguen la cara a Boris y a su gobierno eso, pues, los hechos. El propio Carmona, el presidente del PC, ahora declara que no es la constitución de Pinochet, porque ha sufrido muchas modificaciones. Pueden leer la entrevista en el Mercurio, me parece que del domingo pasado, antepasado, no sé. Ahí está. Entonces, señor Boric, hace ratito que dejó de ser y que yo vengo diciendo que todos ustedes mentían cuando hablaban de que era la constitución de Pinochet. Esa constitución no es la de Pinochet, es la constitución de Ricardo Lagos. Lleva la firma el año 2005. Ha tenido muchísimas modificaciones. Estoy cansado de decirlo. Pero ahora lo dicen los comunistas, así que Gabriel Boric. No más. Entonces, claro, se le preguntó, ¿no? Y bueno, y él respondió un poquito con mofa, con cierta prepotencia. Pamela Giles le dijo que era un matón porque ya está acostumbrado a maltratar a los periodistas, a burlarse de ellos, a reírse por las preguntas que le hacen. Entonces, ese discurso de la primera cuenta pública de que el periodismo estaba, la prensa estaba para incomodar al poder, patrañas, para incomodar al poder, siempre y cuando no sea el poder de él, pues, su poder, pues, señor Boris. Cuando la prensa hace preguntas que lo incomodan a usted, le incomodan, le molestan, no le gustan, porque usted cree que usted está por sobre el bien y el mal, que su poder está por sobre el bien y el mal. Y usted sabe que es un personaje poderoso, entonces abusa de ese poder y maltrata a las personas. De hecho, le preguntó al periodista si esta era una tesis del Mercurio, irónicamente, bufonescamente. Y el periodista le dijo que no era tesis ni del Mercurio ni cosas por el estilo, que simplemente es una pregunta.
a propósito de lo que usted mismo declaró en marzo del año pasado respecto de que esta era una constitución escrita por 4 generales. Entonces, presidente Boris, póngase las pilas, respete a la prensa, porque lo único que consigue con eso es que cada vez más los periodistas, la gente, la sociedad, nosotros los comentaristas, entendamos que ese proyecto de desinformación de Camila Vallejo no es nada más que el principio de una ley mordaza, que a usted no le gusta la prensa, no le gusta cierto tipo de prensa y lo único que quiere es cerrarla, acabar con ella y acabar con nosotros, efectivamente. Acabar con estos programas que no están de acuerdo con usted, que no están de acuerdo con las cosas que usted dice, y no estamos de acuerdo no por no estar de acuerdo, no estamos de acuerdo porque somos capaces de comentar, de analizar, de reflexionar sobre lo que usted dice, sobre lo que sus ministros dicen, reflexionar sobre la realidad que vivimos. Por eso es que ustedes se molestan con la prensa, se molestan con programas de este tipo, claro. Y bueno, efectivamente, le dijeron que era un matón, periodistas también que fueron encima de él, porque ya es muy abierta la animosidad, la odiosidad que hay contra ciertos medios como La Tercera, como el Mercurio, La Segunda, pero sobre todo La Tercera y el Mercurio. Ahora, lo curioso es que estos diarios ofrecen páginas y páginas a gente de su sector. Carmona, Hasler, Toá, Vallejo, todos ellos entrevistados por estos diarios que a su juicio escogen puras malas noticias, que mienten, que no sabe cómo queda el corazón de la gente que los lee. ¿Qué tonteras más grandes dice Gabriel Boric? Amigos, ¿qué pensamientos más estúpidos, más bobos? Entonces, claro, después reclaman, se quejan, que no se les entiende. Pero ¿cómo se les va a entender? ¿Cómo se va a apoyar estos ataques frontales a la libertad de expresión? La mofa que hace. Entonces, claro, sobre la legitimidad de la Constitución del 80 también tuvo palabras. Dice, yo creo que hay un tema de legitimidad del proceso constitucional. Y eso yo siempre lo he señalado respecto a la Constitución del 80, pero ¿cuál es el proceso de legitimidad? ¿Qué cosa de esa Constitución es ilegítima? ¿Me quiere decir? Yo creo que usted está equivocado, ¿cierto? Ahora, claro, dice, para lavarse las manos, ¿no? Pero evidentemente esto tiene que ser evaluado también con los contenidos que tiene la Constitución y no solamente por el procedimiento. Bueno, entonces, presidente, sí, ha quedado claro que esa Constitución del 80 es legítima, puesto que es la Constitución que después firmó Lago el año 2005, con todas las modificaciones, y gracias a esa Constitución usted está en la moneda. Entonces sería, si es ilegítima esta Constitución, usted está ilegítimamente en la moneda. ¿Se da cuenta de las tonteras? O sea, todos los presidentes que han sido votados, escogidos por esta Constitución, serían todos ilegítimos, puesto que hay un problema de legitimidad, no solamente de contenido, sino que de procedimiento. Presidente, usted está muy equivocado. Por eso yo escribí una columna que ustedes, amigos, pueden leer, les dije ayer, anteayer, los estropicios mentales de Gabriel Boric. Está publicada en Cultivarte y en Agesor. Estos estropicios mentales que son el ser irreflexivo de Gabriel Boric. Eso significa los estropicios mentales.
esta irreflexión que tiene cuando hace todo este tipo de declaraciones, que de verdad hacen agua por todas partes. En fin, amigos, hoy vivimos un periodo crítico. Hoy Gabriel Boric está viajando a Nueva York. Ayer se va a encontrar con Biden, que es un presidente que es un país amigo de Israel, y no sé cuál será el tono de la conversación. Porque Biden es un demócrata y evidentemente es un presidente que apoya con todo a Israel, a diferencia de lo que pasa con Boric. Entonces es un tema, y luego está el tema de las uvas y de la marca Parmesano. Hay toda una polémica y no sé qué va a decir Boris, va a conseguir alguna cosa ya. De verdad no creo que consiga mucho porque donde va no consigue nada. Esa es la realidad. En fin, tendremos que esperar. Así que amigos, como siempre, gracias por su atención. Terminamos Política con Carreño de hoy jueves 2 de noviembre. Y mañana viernes, nuestro último programa de la semana. Así que nos vemos mañana, amigos, aquí en Política con Carreño. Chao, amigos.